Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Fuera de la Caja, Coyuntura, para revisar lo ocurrido en esta semana que terminó el domingo 16 de junio. Estoy grabando para usted el lunes 17. Me entero que hoy mismo va a anunciar Claudia Sheinbaum los resultados de una encuesta que me realizaron este fin de semana y en Morena para ver la opinión que tiene la población acerca de esta medida que se les ocurrió de reformar el Poder Judicial, ya sabe usted, destruir el Poder Judicial, subordinarlo por completo al Poder Ejecutivo, de manera pues que terminaría con eso ya de forma muy clara nuestro sistema democrático. Yo creo que la democracia terminó antes, le digo, mi impresión es que la elección del 2 de junio no fue una elección democrática. Eh, Hay varias cosas que seguimos pensando y analizando alrededor de lo que ocurrió en la elección. Un elemento muy importante es considerar que en general la gente, los mexicanos, los votantes, están bastante a gusto con el funcionamiento de la economía. El consumo está en los niveles más altos registrados, un crecimiento muy importante durante los últimos 18 meses, 24 meses, desde mediados de 2022 en adelante. Hay un gran crecimiento en el consumo de la población y esto, bueno, pues significa que la gente está contenta y pues no es fácil para las personas considerar un cambio de gobierno cuando el que tienes en este momento pues está permitiendo vivir razonablemente bien. La mayor parte de las personas no se pone a considerar el por qué hoy puede consumir más. Y pues ya olvidamos que eso es precisamente una de las características del populismo. Gastar el dinero hoy para que la gente esté contenta, vaya a votar. Y luego, cuando hay que pagar, pues ya será tarde. Eso es exactamente lo que estamos viviendo ahorita. Por eso el gran déficit en las finanzas públicas en 2023 y 2024. Y creo yo que por eso tenemos ciertas presiones en el mercado laboral que las personas no alcanzan a percibir con claridad. Ojalá esté yo equivocado en esto último y los grandes incrementos al salario mínimo no se conviertan en un problema, pero yo tengo la impresión por las cifras que sí estamos presionando demasiado al mercado formal, sobre todo, y que esto pues va a tener alguna repercusión a futuro. En cualquier caso, es muy claro que el crecimiento de la economía ha dependido esencialmente de estos déficits muy elevados de los últimos 2 años y eso le decía, pues es populismo, ¿no? Es algo que se supone no deben hacer los gobiernos, pero pues en el caso actual sabe usted que eso no, si no les importa cumplir la ley, pues mucho menos actuar con ética. Un segundo elemento en los resultados que no consideramos con la debida atingencia fue el giro proautoritario que empezó a tomar la población en México. Varios colegas han estado citando un estudio del Pew Center en Estados Unidos, que es una organización que revisa mucho cómo va cambiando la opinión de las personas, especialmente en Estados Unidos, pero también tienen trabajos en otras partes del mundo, y publicaron en marzo un trabajo en el cual ven un proceso de aceptación del autoritarismo muy marcado en muchos países, pero el caso más espectacular es México. Entre 2017 y 2023, que es el periodo que ellos miden, pasamos de tener 40 puntos a favor de la democracia a estar 2 puntos a favor del autoritarismo. Es decir, se perdieron 40 puntos de democracia, dígalo, podemos decirlo así, en el transcurso de este sexenio. Es decir, López Obrador los convenció a los mexicanos de que el autoritarismo es una muy buena idea.
Creo que eso también es parte de este proceso de deterioro de la democracia fomentado desde el gobierno y por eso, insistiría yo, la elección no fue ya una elección democrática. Eh, Tres elementos más para ello. Desde la conferencia matutina, el presidente fue construyendo la idea de que el PRIAN es el gran enemigo de los mexicanos. Lo logró. eh, También estuvo atacando a Xóchitl Gálvez y favoreciendo sin duda a Claudia Sheinbaum. Eso fue un delito, pero nadie lo midió, como lo fueron los siervos de la nación trabajando casa por casa haciendo exactamente lo mismo, también un delito electoral, tampoco se midió. Y fueron 3 años de campaña desde la elección intermedia, con gasto extraordinario a favor de Sheinbaum, que también es un delito y tampoco se calculó, se midió, ni se castigó, ni nada por el estilo. Puesto que las instituciones que debían salvaguardar la democracia no hicieron su chamba adecuadamente en este periodo, pues yo digo, ya no fue una elección democrática. Eso no excusa el que nos hayamos equivocado muchísimas personas. Yo obviamente hablo por mí. eh, yo esperaba, como muchos otros, una elección cerrada en donde yo decía, puede ganar Xochitl Gálvez, e incluso favorecía yo que eso ocurriera, porque me parecía que era la mejor opción. No fue así, no hubo nunca una elección cerrada, la diferencia era abismal, pero pues en eso nos equivocamos prácticamente todos, ¿eh? Eh, a lo mejor el caso mío es más notorio porque me estuve, insisto, promocionando el que se votara por Xochitl Gálvez, pero esto, pues digo, no excluye a nadie más, dado que, pues desde los encuestadores que medían 8, 10, 12, 15 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum, pero no 32. Los que medían 32 eran las encuestadoras que no eran muy confiables porque también le daban al presidente una popularidad que no coincidía con lo que medían las casas encuestadoras de mayor tradición y prestigio en nuestro país. En cualquier caso, todo eso ya terminó. El 2 de junio los mexicanos decidieron que querían continuar con el segundo piso de la transformación. ¿Qué exactamente significa esto? Todavía no está claro. No podemos saber bien qué quiere hacer Claudia Sheinbaum porque López Obrador no la deja. Sigue el conflicto entre ambos, un conflicto pues que está generando una complicación en los mercados financieros. La gente de fuera de México no está entendiendo bien qué pasa. Nosotros a lo mejor tampoco lo entendemos por completo, pero nos queda más claro que la democracia ya terminó. Pero entiendo que para muchos esto tampoco es totalmente claro. Sí. Si la democracia no funciona, esto también significa que para el mercado es muy difícil operar. No crea usted que son cosas independientes. Mucha gente así lo cree, pero no es así. Si no tiene usted la base de la democracia, que es la libertad individual, pues el mercado tampoco puede funcionar bien. Necesita esa libertad individual para poder funcionar. Esto no significa que la economía deje de existir, ni mucho menos. En toda la historia humana, la democracia es un pedacitito y sin embargo, siempre hubo funcionamiento de la economía y de los mercados, nada más que no son exactamente los mercados que permiten que todo el mundo viva bien. Son espacios en donde hay personas que tienen control del mercado. Estas tipo de economías pueden ser totalmente controladas por el Estado, como ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética, como lo intenta Cuba, o pueden ser capitalismos de compadrazgo, que es lo que hicimos en buena parte de América Latina, en México en particular, en donde el Estado decidía pues qué empresarios podían vender las cosas importantes. Usted y yo podríamos poner una tiendita, podemos poner un taller, podemos trabajar en una universidad, pero si usted quiere poner pues una planta automotriz, pues había que negociar con los políticos. Y esa parte, pues, es la que hace que el mercado no funcione como debe. Para que el empresario pueda negociar con el político y repartir, pues se necesita que el empresario gane más de lo normal.
para poder ganar más de lo normal es necesario que el mercado esté concentrado. Entonces no le puedes permitir a todo mundo poner plantas automotrices, sino nada más a los amigos. Y por eso en México tuvimos durante muchos años pues solamente tres marcas de autos y teníamos dos marcas de refrescos y dos de cervezas, porque pues eso era lo que el mercado permitía si necesitabas al mismo tiempo que los empresarios repartieran con los políticos las ganancias. Ese tipo de mercado, por funcionar de esa manera, al extraernos rentas a los consumidores, lo que provoca también es que no se esté produciendo la cantidad ideal en el país. Por lo tanto, se genera menos empleo y para que la ganancia alcance para repartir, pues son empleos con salarios más bajos. Entonces, los salarios bajos no se resuelven así nada más subiendo el salario mínimo. Si usted sube el salario mínimo, pero no hay competencia en los mercados, lo que va a ocurrir es que los empresarios, que son amigos de los políticos, van a trasladar esos aumentos a los precios y eventualmente se va a nulificar todo esto. Eso ya lo vivimos en México, no estoy hablando de cosas que podrían ocurrir, ya nos pasó hace 50 años, ¿no? Ya se nos olvidó, entonces quisimos volver a experimentar, pues ahora vamos a experimentarlo de nuevo. Pero es muy importante tener claro esto, el fin de la democracia implica también el fin de los mercados competitivos. No es un fenómeno instantáneo, es una cosa que vamos a ir viendo paulatinamente. eh, y esto pues agrega complicaciones al nuevo gobierno. De por sí, el nuevo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, trae varios problemas que le está heredando el gobierno de López Obrador. El inmediato que ya empezamos a platicar es el de las finanzas públicas. Para poder llegar a la elección con la gente contenta, pues el gobierno se gastó mucho más dinero del que tenía. Esto pues habrá que obtenerlo de algún lado. Se puede lograr subiendo impuestos, que no está nada sencillo. Se puede lograr reduciendo gastos en algunas cosas y por lo tanto proveyendo menos servicios a la población. Tampoco está fácil. Vamos a ver qué se les ocurre, pero en principio hay un problema que no se ha resuelto y que sí se está complicando de forma adicional por este conflicto entre el gobierno que se va y el gobierno que llega. Entonces, ese ahí lo tiene. Segundo problema que ya existía desde antes, pero se incrementó durante este gobierno, es el de la inseguridad. Sabemos que esto ha venido creciendo desde los tiempos de Ernesto Zedillo primero, Vicente Fox después, con Calderón se hizo totalmente evidente, pero era un fenómeno que ya venía de antes. Lo hemos platicado en alguna ocasión, al mismo tiempo que se viene abajo el régimen de la Revolución, en julio del 97, muere Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que fue el último capo de todos los capos y se dispersan los grupos, empiezan a controlar zonas y la parte limítrofe entre las zonas, pues es un espacio de violencia. Al interior de la zona controlada, la violencia es menor, pero no significa que no exista. Hay un control de un grupo del crimen organizado por encima del control del Estado mexicano. Bueno, esa parte, el control territorial, es lo que todo indica creció de manera significativa en este sexenio, muy probablemente como resultado de esta idea de los abrazos no balazos, limitar a la Guardia Nacional y a los militares a no enfrentarse, a tratar de mantener las cosas más o menos tranquilas, pensando que con eso pues la violencia iría bajando. No bajó. El presidente celebra mucho que hay un poco menos homicidios o más o menos los mismos que en los últimos años de Peña Nieto, pero si suma uno los desaparecidos, el asunto pues no ha mejorado nada. Sí tenemos un mayor control territorial y también la expansión de los negocios del crimen a otras áreas. Notoriamente la extorsión que se ejercía sobre lugares específicos en ciertas regiones del país, pues ahora se hace sobre mercados completos. Son famosos los casos del aguacate o el limón, el pollo, pero también en servicios públicos, el transporte, eh, las obras públicas en ciertos lugares ya las controla el crimen organizado y por eso les importa quién es el presidente municipal e incluso quién es el gobernador.
Entonces han ido adquiriendo un poder que no tenían. Y eso le va a tocar a la señora Sheinbaum también enfrentarlo. No sabemos bien cómo. Insisto, no ha podido mostrar cuáles son sus cartas porque pues, no la dejan todavía. Y hay un tercer problema que todos conocemos y que muchos pensábamos iba a influir en la decisión de los votantes, pero no fue así. Y es el caso de salud. La destrucción del sistema de salud es considerable. No hay medicinas, no hay atención, no hay vacunas para los niños. Esto ha significado un mayor gasto de bolsillo en la población. Tienen que gastar en salud porque no se les proveen las medicinas en los institutos públicos. Entonces, pues, hay que ir a comprar a la esquina, hay que irse a atender con el médico de la farmacia y esto cuesta. Como el gasto en salud era chiquito en México, me refiero al gasto de las personas, pues este incremento a lo mejor no lo notan tanto, eh, sobre todo pues porque había aumentado el ingreso por los aumentos salariales y por los programas de reparto de dinero. Nada más que a la hora que ve uno el aumento salarial, el reparto de dinero contra lo que se gasta más en salud y contra lo que han subido los alimentos, pues el efecto no es muy significativo, ¿eh? Es decir, no están viviendo mucho mejor que antes. Creo yo que para la mayor parte de los mexicanos no es fácil la comparación porque la pandemia nos dio un ajuste, ¿no? Un reset, como dicen en estas cosas electrónicas, y no nos acordamos bien de lo que pasó antes, y entonces creo que eso pues ha tenido un impacto en la forma como decidimos. Pero bueno, si sumamos todo esto, ya puede usted empezar a ver cómo, pues sí, ya pasó la elección, sí ganaron. En una elección que yo insisto no es totalmente democrática, los que pensábamos que en México la gente quería democracia, nos equivocamos por completo, pero eso no significa que estemos equivocados en todo lo demás que estuvimos explicando. Y ese todo lo demás es la parte difícil. Eh, Más allá de cómo votaron, de cualquier manera seguimos teniendo un déficit público inmanejable, seguimos teniendo un sistema de salud que no funciona, sigue existiendo un crimen organizado con cada vez más control territorial y cada vez más amplitud de negocios, y estas cosas pues, no se van a borrar solitas. No sabemos cómo piensa enfrentarlas la señora Sheinbaum, pero pues el arranque de este periodo en el cual la están obligando a aceptar las reformas del presidente saliente, le van a complicar más las cosas a ella, no le ayudan, le complican, pero pues parece que no tiene la fuerza suficiente aún para enfrentarse a su mentor. No sé si la va a poder construir después. Mm, Prácticamente todos mis colegas piensan que sí, yo todavía no estoy seguro, pero eso lo vamos a ver después. Eh, Hay un elemento adicional que no hemos comentado mucho y es el tema de educación. En educación tenemos también un deterioro extraordinario que no se percibe porque ahora hay menos mediciones. Ya no hay Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo que quedó en su lugar realmente no hace nada. Entiendo que no hubo prueba PISA, no sé si efectivamente se va a hacer o no se va a hacer la medición, pero creo que no se hizo. Los libros de texto que se están usando en la nueva escuela mexicana son una cosa trágica. Eh, También entiendo que muchos maestros prefirieron no usar eso porque no había junto con el libro de texto un programa del curso, una forma de aplicar las cosas. Entonces, siguieron usando mucho de lo que tenían de antes y esto no se ha aplicado por completo. Espero que así siga y que no se aplique. La nueva escuela mexicana es una amenaza muy seria. Si ya o ahorita la mitad de los mexicanos cree que es preferible el autoritarismo, después de unos años con los libros de texto, pues ya no habrá manera de recuperar a los mexicanos. Habremos perdido por completo pues este momento de acercamiento que tuvimos con la modernidad y con Occidente. Eh, Ignoro si así va a ser, pero es una amenaza que está ahí. Eso sí lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, pero pues vale la pena traerlo de nuevo para pues sí, empezar a mostrar este abanico
de dilemas a los que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum en cuanto tome posesión. Insisto, el proceso para llegar a ello se le está complicando mucho porque, pues, López Obrador, ya sabe usted, pues no es una persona eh, muy buena. Vamos a seguir platicando sobre esto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.